Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop CC 2021. En esta oportunidad vamos a diseñar este hermoso tarjeta de amor, para el cual vamos a ir a nuestro archivo y vamos a crear un nuevo espacio de trabajo donde dice nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado control más N y nos sale este panel. Justamente vamos a tener acá nuestro tamaño preestablecido y lo tenemos 14 por 14 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB y contenido del fondo blanco. Ahí lo tenemos, vamos a crear. Ahí lo tenemos, nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir a esta opción, acá hacemos clic y vamos a ir donde dice color uniforme, hacemos clic, ahí nos sale el selector de color y vamos a colocar un código de color 94 6B 51. Ahí lo tenemos, presionamos OK para validar esa acción. Todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial les estaré dejando en la descripción del video para que ustedes descarguen y utilizarlos. Entonces ahí la tenemos, vamos a crear una nueva capa nuevamente acá, hacemos clic, ahí lo tenemos nuestra capa. Vamos a ir al pincel, hacemos clic al pincel, vamos a aumentar del tamaño del pincel, vamos a colocar unos 1200 píxeles, presionamos acá para esconder ese panel, quizás un poquito más, vamos a ir nuevamente acá, hacemos clic y vamos a colocar 1800 píxeles, hacemos clic, ahí lo tenemos, sí, me parece correcto. Vamos a ir a esta opción para que nos salga selector de color, vamos a ir acá y seleccionamos algo más blanco, ahí me parece perfecto, presionamos OK para validar esa acción, hacemos clic, ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir acá, hacemos clic, vamos a ir al pincel, vamos a reducir el tamaño del pincel, hacemos clic, vamos a reducirnos 1200 píxeles, ahí lo tenemos. Vamos a ir acá y vamos a cambiar de color algo aún más blanco y me parece correcto, presionamos OK para validar esa acción. Vamos a reducir un poco de dureza y me parece perfecto. Ahí lo tenemos, presionamos herramienta mover. Ahora vamos a ir acá a esta opción, vamos a arrastrar nuestro peluche, soltamos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a reducir de tamaño, ahí me parece perfecto, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos justamente. Ahora vamos a ir acá para poner una sombra, vamos a crear una nueva capa, hacemos clic y vamos a agarrar pincel, me parece muy grande, vamos a reducir de tamaño, sí, me parece perfecto. Vamos a hacer clic acá para que nos salga selector de color, vamos a escoger un color algo más claro, ahí me parece perfecto, lo vamos a dar control Z, vamos a arrastrar debajo de nuestro peluche y lo soltamos, control Z, por ahí vamos a bajar aún de opacidad, bajamos unos 50%, sí, me parece perfecto. Lo vamos a pintar toda esa parte, sí, me parece correcto, ahí lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a ir acá al pincel, vamos a bajar aún más oscuro y me parece perfecto, presionamos OK para validar esa acción. Vamos a reducir de tamaño del pincel, vamos a colocar unos 200 píxeles y me parece perfecto, sí, y lo vamos a pintar toda esta parte. Vamos a hacer control más para hacer zoom, ahí lo tenemos. Ahí me parece perfecto.
Y lo tenemos por este lado. De la misma forma lo vamos a pintar. Me parece perfecto. Y lo tenemos. Vamos a ir acá, herramienta mover, vamos a hacer control menos para alejar. Ahí lo tenemos justamente. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a nuestro carpeta de materiales, hacemos clic y vamos a arrastrar este número 27 y lo soltamos en nuestro programa Photoshop. Presionamos enter para validar esa acción. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer enter o presionar enter. Ahora vamos a cambiar modo de fusión. Vamos a ir aquí y vamos a ir donde dice normal. Vamos a colocar sí, me parece correcto, trama. Hacemos clic, vamos a duplicar, control J, vamos a arrastrar uno más abajo. Por ahí, sí, me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción. Vamos a seleccionar las dos capas. Hacemos clic, presionamos Shift y hacemos clic. Y vamos a presionar control E. Ahí lo tenemos. Lo vamos a hacer clic. Vamos a convertir en objeto inteligente. Clic derecho y vamos a ir donde dice objeto inteligente. Ahí lo tenemos. Y vamos a arrastrar debajo de capa 2. Ahí lo tenemos y vamos a colocar modo trama. Ahí lo tenemos y vamos a bajar un poquito de opacidad. No mucho, unos 86%, sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos, nuestro fondo. Justamente, ahora vamos a ir nuevamente a nuestro archivo de materiales. Hacemos clic y vamos a arrastrar el número 1. Soltamos acá, presionamos enter para validar esa acción y vamos a arrastrar debajo de nuestro peluche. Ahí lo tenemos. Que es un poquito más, lo bajamos. Ahí lo tenemos, presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a recorrer hacia derecha el peluche. Seleccionamos, ahí lo tenemos. Vamos a hacer recorrer un poquito. Y me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a seleccionar el número 1, el corazón, y vamos a bajar un poquito de opacidad. No mucho. Sí, ahí me parece perfecto. Y lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro archivo de materiales. Vamos a arrastrar esta imagen. Soltamos, presionamos enter para validar esa acción. Lo vamos a achicar. Lo achicamos. Vamos a reducir de tamaño. Un poquito más. Ahí me parece perfecto. Quizás un poquito más. Lo bajamos de tamaño. Ahí me parece correcto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Nuevamente vamos a duplicar con control J. Y lo tenemos y lo vamos a ampliar un poquito. Ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción y vamos a bajar debajo del corazón. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción donde dice filtro. Vamos a ir al filtro, vamos a ir desenfoque, desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos. Sí, me parece correcto. Quizás un poquito más, no mucho. Ahí me parece correcto. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a bajar un poco de opacidad. Sí, me parece correcto. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro carpeta de materiales. Vamos acá. Ahí lo tenemos. Vamos a arrastrar el número 3. Lo arrastramos y lo tenemos. Presionamos enter para validar esa acción. Vamos a reducir de tamaño. Reducimos. Quizás un poquito más grande. Ahí me parece correcto. Presionamos enter para validar esa acción. Vamos a hacer control más para hacer zoom. Ahí lo tenemos. Y vamos a crear una máscara. Hacemos clic. Ahí lo tenemos. Vamos a agarrar herramienta borrar y lo vamos a borrar esta parte. Vamos a aumentar de dureza. Mejor dicho, vamos a reducir. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar un poco más de opacidad. Perdón, de tamaño del pincel.
ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic acá, ahí lo tenemos, y lo vamos a borrar toda esa parte. Ahí me parece perfecto y me parece correcto. Presionamos enter para validar esa acción. Vamos a crear una nueva capa, ahí lo tenemos, y vamos a agarrar pincel. Sí, me parece perfecto. Control Z, vamos a arrastrar debajo del corazón, ahí lo tenemos, y vamos a pintar debajo del corazón. Ahí me parece perfecto. Hacemos clic para mover, ahí lo tenemos justamente. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro archivo de materiales, vamos a arrastrar el número 26, presionamos enter para validar esa acción. Lo vamos a reducir de tamaño, lo reducimos más o menos de ese tamaño, me parece perfecto. Presionamos enter para validar, lo vamos a arrastrar debajo del corazón, ahí me parece correcto. Vamos a ir a esta opción donde dice ajustes, vamos a ir acá a esta opción tono y saturación, vamos a hacer clic, ahí lo tenemos, y vamos a cambiar de color, algo más rojo, ahí me parece perfecto. Hacemos clic, ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción, mejor dicho a esta capa, vamos a duplicar control J y uno lo vamos a arrastrar más abajo, OK, y lo vamos a arrastrar por acá, y vamos a cambiar de ángulo, ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos, solamente nos faltaría el texto. Vamos a ir ahora a herramienta de texto, acá hacemos clic y vamos a escribir. Escribimos: tú eres el amor de mi vida. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar 3 puntos. Vamos a herramienta mover, lo vamos a agrandar. Lo agrandamos. Ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir a esta opción. Vamos a cambiar de color. Superposición de colores. Vamos a colocar un color blanco. Ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a ir donde dice trazo y vamos a colocar un color café, si me parece correcto. Ahí no mucho, si me parece perfecto, unos 5 píxeles. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Nuevamente vamos a escribir aquí: te amo. Te amo, ahí lo tenemos. Vamos acá, hacer clic y vamos a agrandar un poco más grande. Ahí me parece perfecto. Presionamos enter. De la misma forma vamos a cambiar de color. Vamos acá, vamos a ir donde dice superposición de colores, un color blanco. Vamos a ir donde dice trazo y vamos a colocar un color algo rojo. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos, nuestro diseño de esta hermosa tarjeta de amor. Bueno, hasta aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones.